Ahí. ¿Eh? ¿Me escucha, profe? Ahí está. Ah, bien. Hijo, Eh, 3 segundos después llega mi voz. Rodrigo, bajale por favor tu volumen. Porque si no, estamos Que si hablando y no, nos estamos escuchamos hablando y cuando nos estamos escuchamos cuando hablando. estamos Sí, Hablando. pasa que uso una tele como monitor. Eh, Una tele como monitor que está proyectando sí. Básicamente lo que pasa es que A ver. si uso el método POS, eh, Ajá. bueno, ahora parece que ya ni con el POS. Bueno, con el POS me abrió la página en blanco y me salió un error. Y con el Está get bien. Bien. me pasaba esto que quería, me decía que descargue. Me fijé varias cosas ahí en Perfecto. internet, pero La una puta, solución. gordo, no rompí nada. Vos sabés que me Está hackearon mi bien. cuenta de Es muy Gmail sencilla hace es ponerle que muy 3 sencilla la días y no solución. tengo A ver si acceso. alguien te puede ayudar. Cuando quiero ingresar me salta como que me van a mandar una notificación y la tengo que aceptar desde un teléfono que Anda no al es el mío. navegador de nuevo. Cuando pongo que olvidé la Eso está contraseña, bien. Digamos, el me código de sale que estoy información está tratando de bien. iniciar desde un dispositivo que no reconoce Windows, Google, perdón, y no me deja. Y cuando ingreso la A ver si última alguien contraseña que yo recuerdo que tenía, me sale que fue se da cambiada cuenta. hace 4 días, ponele. No sé qué puta hacer. Encima tengo todas mis cuentas vinculadas a ese Gmail, o sea, todo directamente. Así que, ¿qué carajo Sí, decís es que podemos hacer? que no, lo interesante es que no pasa solo con el formulario, sino que con cualquier otra página que sea PHP, Claro, no pasaba eso. sí. Bueno, en realidad eso pasa porque el navegador, ¿sí? Ujú. El navegador no entiende código PHP. El navegador solamente entiende de imágenes, de texto, ahora también de PDF, digamos, así vos que intentas abrir un archivo PDF, lo abre, digamos, entiende también HTML, CSS y cualquier otro texto plano, digamos, o que tenga una extensión. Si vos querés abrir un archivo, si vos linkeas, digamos, hacer un enlace del formulario a un archivo Excel, te va a pasar exactamente lo mismo, ¿sí? Porque el navegador no entiende. Y eso pasa porque está corriendo, tu aplicación está corriendo con el live server y no está haciendo la consulta a el Apache, digamos, el servidor web Apache. ¿Mm? O sea, vos lo estás ejecutando localmente. Ah, qué, qué poca atención. Y estuve ¿Viste? como Nunca ibas 10 a horas encontrar fijándome, la solución. fijándome qué tenía que Claro. hacer y me atrasé un Pero montón lo por que eso. pasa es que Bueno, yo a ese correo lo tengo hace gracias, más profe. de Claro, ¿viste? 5 o 6 años, No, fácil. nada. Era eso. Si no es más, o sea, no sé. Pasé Bien. por varios teléfonos, pero nunca Claro, porque ahora por el ya iPhone nosotros 6S que me dice que supuestamente estamos haciendo tiene la cuenta ahora. la doble vía, digamos. Estamos haciendo consultas del cliente, que sería el navegador, a un servidor, ¿sí? Ese servidor casualmente está en nuestra computadora y nosotros estamos modificando archivos del servidor en nuestra computadora, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta que eso puede estar distribuido, ¿eh? O, de hecho, generalmente las aplicaciones web están distribuidas, donde el servidor está en una parte, inclusive la base de datos también puede estar en otra parte, no necesariamente en el mismo servidor, ¿sí? Por eso lo del string de conexión, que nos pide el host, digamos, la IP de la base de datos, el usuario y el puerto, la contraseña, ¿sí? Puede estar inclusive separado. Y el cliente es el que hace la petición al servidor
el servidor procesa y devuelve el resultado. Nosotros al trabajar en la misma computadora con el cliente y con el servidor y con el sistema de archivo y con la base de datos, casi no notamos la diferencia, ¿sí? Y ese era un inconveniente que estaba teniendo Julio en la clase pasada, que es cuando él quería editar un registro, ¿sí? No sé si lo pudiste solucionar, Julio, eso. ¿Parece? o se pone a jugar a Che, pero no hay jueguitos. forma de recuperar ninguna manera. Menos mal que no Igual no me habilitamos el video, preocupan porque mis el redes, me video, viste preocupan toda que mi información que ya tenía ahí muchos le también, ¿viste? encontraron la vuelta de ponerle enfrente de la cámara el celu y qué sé yo. Bueno, pero ese era el inconveniente, digamos, de Julio en la modificación, ¿sí? En el alta no había problema, ¿por qué? Porque cuando das de alta, el formulario se carga vacío y los datos que uno carga lo envía al servidor y el servidor lo procesa y luego refresca, digamos, la página y se carga de nuevo el registro que se insertó. Ahora, con la modificación, el inconveniente está en que cuando yo muestro el formulario, al mostrar el formulario hay que hacer un viaje de ida al servidor para obtener los datos y un viaje de vuelta para recibir esos datos y mostrarlos en el, eh, en el formulario, ¿sí? Sin embargo, él lo que estaba haciendo era visualizar el formulario y claro, lo que estaba visualizando era lo que se procesó anteriormente en el servidor, ¿sí? Entonces, eso hay que manejarlo con lo que llamamos el asincronismo de JavaScript, ¿sí? Que ahí Darío entiende un poco más, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer es un procesamiento, digamos, una solicitud por detrás al servidor, que el servidor nos devuelva los datos y actualizar el cliente, actualizar la pantalla del cliente con los datos que se recibe del servidor. Pero eso lo hace JavaScript por detrás, digamos, sin tener que refrescar toda la página. ¿Mm? Después lo vamos a ver seguramente a eso. No sé si querés decir algo, Darío, acerca del asincronismo, como para irnos metiéndonos de a poquito. No, no se te escucha, Darío. ¿Cómo? ¿Cómo, Martín? Disculpa. Sí, sí. No, no necesariamente. No, 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 no te compliques la existencia, ¿sí? Vamos despacito nomás. Sí, 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 sí. Digamos, el asincronismo existe en JavaScript, se lo puede implementar así como nosotros hacemos un bucle. No, no se te escucha, Darío. Así como hacemos un bucle, un for, un if, digamos, hay estructuras para realizar peticiones al servidor en segundo plano, ¿sí? Y para eso no necesitamos framework, no necesita nada, digamos, ¿eh? Ya es una propiedad, una característica de JavaScript la posibilidad de hacer esto, ¿sí? Ahora, que existan frameworks, que existan servidores, JavaScript, etcétera, etcétera, ya son niveles de abstracción más generales, es decir,
utilizando la potencialidad del lenguaje, se crean este tipo de servidor, este tipo de... Hola, 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 hola. Ahora sí, ahí está. ¿Qué? ¿Qué tenés que hacer? Tenés que correr un script y, no sé, No, actualizar los drivers. se apaga el micrófono cuando yo levanto el pichirulito este, pero no sé Ah, qué, eh, no, hay que no me reclamar la detectó más garantía. no me detectó más el Webex. Ah, No, claro, ¿en qué estábamos? Ah, el bueno, asincronismo. asincronismo, claro. Es un concepto medio, a ver cómo lo puedo explicar. Por ahí a veces cuesta llegar a ese concepto si uno viene de la programación normal o común, digamos, de Claro. que uno toda la vida trabajó fuera del ambiente web. A eso me Ujú, refiero. claro, Cuando uno está en un ambiente web y empieza a trabajar con llamadas y comunicación desde y hacia el servidor, uno no espera, o sea, debería esperar que la comunicación no sea instantánea. claro. Y lo que hace la Que programación no se te es, bloquee, que no se te claro, bloquee la aplicación, digamos. justamente a eso digo, que Ujú, uno tiene que programar su aplicación de forma de que no exista un bloqueo de lo que yo tengo que hacer o la carga de la página o lo que sea que haga mi programa, no ujú. exista un bloqueo porque no llega la comunicación del servidor. Y si hay un bloqueo, o si hay una pérdida en la comunicación, yo puedo programar un evento, un try catch, qué sé yo, que me indique, bueno, no hay conexión y muestro un mensaje de error. Pero ya, por Claro. ejemplo, JavaScript, yo no sé otros lenguajes, pero JavaScript maneja todo eso, ya lo incorpora todo eso nativamente Es con que es un el estándar. DTS. Claro. La verdad es que no sé otros lenguajes. Seguramente, creo que sí, PHP, pero los otros lenguajes no, la verdad que no sé. Eh, Es que la... Te escucho. Hola, hola. No me digas que se me cortó. Ahora, Sí, ahora. pensé que se me cortó mi. Lo manejas desde el cliente. Claro. El servidor sí te puede devolver. ¿Me escuchás? Sí, sí, yo escucho. Ah, no, que no. En todo caso, tendríamos que ver algún lenguaje de programación en el cliente. Uy, ¿se le corta a él o se me corta a mí? Digamos, no sé. ¿Cómo? A mí se me corta. ¿A Sí, mí? What the fuck? Ah, no, está bien. Bueno. No, que Hagan su comentario. anteriormente, ¿A quién se le corta? anteriormente existía diversidad de lenguajes, digamos, de entornos para el cliente. Un intento de Silverlight, de Flash, no sé si Sí. escucharon todas esas tecnologías. Bueno, que fue, digamos, el antesala a lo que hoy es JavaScript, ¿no es cierto? O sea, de alguna manera los programadores siempre buscaron que las páginas fueran cada vez más dinámicas y no había una tecnología que le pudiera proveer toda la funcionalidad que se necesitaba. Entonces, bueno, se iban para el lado de los plugins de Flash, de Silverlight, me acuerdo también de Microsoft, no sé, por ahí algún otro más, seguramente. Pero Qt hoy en día era ya un el estándar desastre. es JavaScript. Claro, claro, claro. Era un desastre, en Hoy nuestra ya, época era un desastre total. claro, cada uno hacía lo que podía y lo que quería, ¿no es cierto? También. Microsoft quería imponer mucho sus estándares y había un pseudo JavaScript que se llamaba Ajá. CoffeeScript o algo así. Ah, mira. CoffeeScript creo que se llamaba, que era la versión JavaScript de Microsoft que no despegó. Mira. Algo así se llamaba. Y
Y bueno, y en esa época era un terribles quilombo lidiar los programadores Ujú, ver, con todos los navegadores, porque si yo quería hacer algo para un navegador, tenía que escribir código que para que soporte a ese. Y como claro. se debe ver, no había un estándar, digamos, que para, bueno, seguimos, vamos todo por este rumbo, sino que imagínense ustedes, si tienen que hacer una función o algo ahí que lo tienen que escribir un código para el Chrome, otro para el Edge, otro para Mm. el, así era un solo desastre. Y bueno, y después se Claro. implementaron cosas como, por ejemplo, eso que dije por ahí, el método fetch, que Ujú, es un estándar, digamos, que se llama Ajax, que sirve para hacer peticiones ujú, al servidor desde y hacia, digamos. ujú, Y se basa en algo que se llama los verbos HTTP, que son lo que usted creo que, perdón, creo que usted ya conoce, que son el get, el put, el delete. Claro, ujú, Ajax significa JavaScript asíncrono y XML en inglés. ujú, Esas son las siglas de Ajax, pero el XML digamos que ujú, ya no se utiliza más, bueno, muy raro, alguna empresa, un sistema viejo. Hoy en día la comunicación, digamos que el 100% se hace a través de algo que se llama JSON, ujú. JSON sería, donde se convierte exactamente igual a los objetos que ustedes vieron, los objetos de JavaScript, pero con un Ujú, agregado de dos comillas en la clave. Eso es un objeto claro. JSON, digamos. Y esa Ujú, comunicación ustedes envían y reciben desde el servidor. Y para eso se usa la librería, por ejemplo. Se puede usar el método normal de JavaScript, que es el fetch, claro. Y hoy en día, bueno, hoy en día ya tenés, por ejemplo, una librería que es la que más usamos todo, que se llama Axios, que hace un poquito más fácil escribir, mucho más cómodo, digamos, esa chica más el código. Con Axios exacto. uno hace las llamadas, digamos, hacia los servidores, retorna un JSON, o en realidad uno puede retornar cualquier cosa. Con Ajax vos podés Ujú, recibir JSON, podés recibir texto plano, podés recibir imágenes, y eso se ujú, especifica en algo que se llama los headers. Podés especificar los headers de una comunicación de Ajax y decirle, bueno, esta comunicación va a usar application JSON, vas a enviar un JSON, o esto vas a enviar un texto plano, va a ser text HTML, o si vas a enviar una foto, va a ser un blob. ujú, Y digamos que con Ajax, yo le digo JSON con Ajax, te pueden enviar y recibir en forma ujú, síncrona cualquier cosa desde y hacia un servidor. Y eso evita que ustedes tengan que entrar a la página, pedir el recurso y recargar todo de nuevo a la página. Se hace mucho claro. más rápido. Bueno, eso es básicamente la explicación de Exacto. más o menos así Lo tiradera. vamos. No, no, está bien, está bien. Después con ejemplos ahí es mucho más fácil o con la Sí, necesidad de las aplicaciones, las consignas por ahí es mucho más visualizable, digamos. ¿Eh? Pero la idea es esa, digamos, ¿eh? De poder hacer una petición. Hoy las páginas, todos los sitios, las páginas ya funcionan prácticamente de esa forma. Es yo, digamos, los portales de noticias, por ejemplo, vieron que ustedes entran y que se Jobay, Karim, lo que sea, me muestran la primera página, ¿no es cierto? Cuando uno hace scroll hacia abajo, va viendo cómo se van cargando las páginas, las noticias, ¿sí? La claro, siguiente página de noticias. ¿Sí? Y se exacto. carga la imagen de la noticia, primero se carga una imagen, después otra imagen y como que van apareciendo las noticias. Y si uno sigue haciendo scroll hacia abajo, se van cargando las siguientes. Bueno, El scroll ese es el infinito. asincronismo, digamos. ¿Cómo? El scroll infinito que le dicen. Claro, claro, sí, sí, sí. Hay El algunas que infinito que le nunca dicen. terminan. Sí. Estas sí, digamos, las que yo visito al menos, en algún momento. Pero sí, en la aplicación de Mercado Libre creo que
Uno va Al final haciendo para abajo. sí. Al final suele haber, al final de eso hay la paginación. Página 1, página 2, página 3. Sí, 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 con suerte. Si no, sigue nomás. Sí, Siguen apareciendo. Pero bueno, digamos que no se carga todo de una, digamos, sino que se van haciendo peticiones y uno ve que no se refresca toda la página, que no se vuelve a recargar completamente, sino que solamente porciones de la página, digamos. ¿Sí? Algo que se utiliza mucho, como dice David acá, también es para las búsquedas. ¿Sí? Ujú. Un término de búsqueda, una palabra, y eso por detrás, nosotros Exactamente. sabemos que existe una función JavaScript que captura, digamos, la presión de la tecla, eso lo vimos, ¿sí? En lugar de hacer una validación, lo que hacemos es directamente solicitamos un recurso al servicio, me devuelve, si estamos buscando personas, por ejemplo, todas las personas que contengan las letras que nosotros ingresamos en su nombre. Y me devuelve un JSON, un conjunto de registros, independientemente de cómo lo reciba, ¿no es cierto? Y después con JavaScript nosotros podemos recorrer esos registros y mostrar el resultado, ¿sí? Y lo hace en tiempo real encima. Esa es la idea. Sí, 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 totalmente. Uno si ve en el inspector de objetos, digamos, en las transferencias de redes, va viendo cómo se hacen peticiones, digamos, como si fuera que nosotros escribiésemos en la URL el recurso y presionamos Enter. Ujú. ¿Sí? ¿A mí me escuchan cortado, capaz? ¿Puede ser? A ver, voy a actualizar que me vaya. No, me conecté a un router 5.5 Del vecino. GHz. Sí, el del vecino que tiene 5 GHz. ¿Qué conexión? No, no, no. Es que está más cerca mi router. El del vecino está más lejos. Por eso se corta. ¿Entendés? Entonces, ahí, ¿mejoró? Sí, sí. ¿Mejoró? ¿Mejoró? ¿Vieron? ¿Cómo? Pero y siempre vas a usar una, ¿no? Ahí tengo que comprar un equipo que administre más de una. Ah, bueno. Bueno, pero viste que siempre lo antiguo fue mejor. Ahora ya te ponen clave, no sé qué, método de encriptación. Uno ya no puede hacerle clave wifi al vecino fácilmente. Mm. Bueno, ¿se escucha cortado igual? Ahora ya no. Ahora ya no. Yo no. Mirá, Rodrigo, anda. Mm. ¿Quién no probó Jumpstart? ¿Sí? Ah, sí, sí, todos tenemos un amigo que se dedica a eso, ¿no? Sí. Mm. Un No, no agradable tengo sujeto. ni idea de qué es eso. No, nunca lo hiciste. No. Vos siempre pagaste, se ve. Mis vecinos, en realidad, bueno, no sé a quién le iba a robar internet acá. Estamos todos Faltan los igual. vecinos. Estamos todos igual acá. Claro. Eh, bueno, sí, bueno, como nota al margen eso, Julio nunca respondió, así es que empezamos a hablar nosotros de su
Respondí, Ah, profe, pero no sé que usted no me escuchó. no, no se te escuchó. Ahora se te escucha, parece que estás encerrado en un calabozo. Estamos acá en el pasillo de casa con él y Mirá, como, como está ¿cómo que se llama esto? Como está el techo y es un pasillo largo, así como que hace su eco. anga. ¿Y qué hacen ahí? Vamos a decir que están en el pasillo entonces. Vamos a decir. ¿Qué pasó? ¿Qué Profe, dijiste, Julio? le puedo mostrar lo que hice porque me mandaron trabajo para hacer y sí o sí necesito salir de la clase. Y es que Ah, mira, bueno, súper irónico. dale. Sí. Bueno, voy a mostrar. No, gracias, gracias. Pedile, yo le pago. No sé qué era. Yo beneficio esto, ¿eh? Del ¿Qué barrio. pasó? ¿Qué Verdulería pasó? Bolsa para basura. no, mandioca en día. Mejor todavía. Bueno, A ver, Setbar, te tiro tipo. ¿Qué eh, anda? profe, básicamente lo que hice fue hacer el módulo de perfiles Ajá, eh, con la descripción del perfil y un estado. ajá. Eh, bueno, cuando ¿Para qué te sirve, para qué te sirve el estado? sí, ¿Para qué te sirve el estado? por ejemplo, no se va a usar más el perfil usuario casual, por ejemplo. Y ese perfil, eh, Ah, a la hora de registrar un nuevo usuario ya no va a aparecer en el combo. O sea, lo hice así no para no estar eliminando, sino que después lo activo nomás y ya aparece, en lugar de ajá. estar cargando otra vez. Y todos los usuarios que tenían de usuario casual, Eso está en el módulo usuario. a ver, Por ejemplo, si, si agrego uno, un perfil y en este caso lo puedo poner un perfil ya está, ya eso, boludo. No sé si va a cargar. Activo. Ahí está, profe. guardar. Si yo elimino, bueno, ese perfil lo que va a aparecer en el momento de hacer una carga, Claro, perfecto, una carga de usuario. Eh, perfecto. si yo elimino, por ejemplo, lo que hace es inactivar, Ah, inhabilitar eh, está bien. ese perfil y a la hora de hacer la carga otra vez, ya no me muestra porque ya está Ajá, inactivo. claro, Eh, está bien. bueno, esto usted como usted ya sabe, esto lo hice con un combo dinámico. eh, y nada, eso no hice. O sea, terminé de Bien, hacer los dos módulos o sea, de la gestión de usuarios. perfecto. ¿Y el editar, solucionaste? Sí, lo hice con otra vista, ¿no? Ah, Lo hice con otra a ver. vista. Que eso ya está todo, ¿no? O sea, los módulos que intervienen en la gestión de usuarios ya Pero no están. vi ahí que se haya, no le diste modificar. Eh, Ah, qué pillo. ¿Le modifico? ¿Le arreglo todo un toque? Dale. Ah, bien. Me redireccionaste a una
a otro recurso, ¿está bien? Sí, no lo hice más con el modal. Bien. Lo puedo hacer, pero ahí da una pregunta. Sí, ¿Se puede usar Ajax o no? sí, justo eso es lo que estábamos hablando. Vaya a decir, Porque no lo vimos todavía, pero si vos lo podés resolver, resolverlo con ella. sí, ¿Entendés? voy a resolverlo con Ajax, pero voy a hacer una modificación acá también. Fíjate si podés utilizar el fetch que dijo, que mencionó Darío. ¿Sí? Eh, pero Bueno, ahí lo que veo es que tu usuario, a ver, tu usuario, eh, ¿eso qué es? Modificar registro, pero de que de perfiles o de usuario. de Ah, de usuario. usuario. Ujú. ¿Y cómo me asignarías a mí un usuario? A la hora de modificarlo, No, a mí, yo, profe, digamos, ponerle, ¿cómo ah, me asignarías a mí un usuario? a la hora El de, a nombre la de... hora de, a la hora de dar el alta. Ah, correo electrónico. Bien. H. Y cuando me quieras dar de alta como profe, ¿cómo haría? ¿De vuelta cargas todos los datos? Cargo los datos del usuario, del usuario y el perfil. Ajá. Por ejemplo, yo inactivé el perfil profesor, por eso acá no me aparece. Bien. ¿Está bien? Le doy de alta como administrador a usted, ¿qué le parece? Dale, dale, dale. Después pasame un correo con la contraseña 123. Bien. Ahí le di, ¿Y cómo sabes después, cómo vas a saber cuál es el usuario de una determinada persona, por ejemplo, de un determinado estudiante? bueno, lo que voy haciendo, yo lo hice así, pero lo hice así sin la conexión PDO y sin utilizar PDO. Lo hice todo con el Mm, PHP MySQL y ¿se acuerdan que yo le había dicho a usted que yo había empezado a hacer los módulos y que tenía básicamente todos los módulos que interactuaban en sistemas mm, académicos? mm. Pero ahora Reprobado, entonces. como Sí. lo, como lo estoy, como lo estoy haciendo, como lo estoy haciendo y pasando todo a PDO y demás, algunas cosas cambian, tanto Ajá. en la sintaxis más que nada. Bien. Pero yo lo había hecho y, por ejemplo, yo que tengo este botón del ojo, Ajá. bueno, cuando Sí. yo presionaba ese botón en la otra máquina, me aparecía, por ejemplo, datos de persona acá, datos de la persona de este lado y datos del Ajá. usuario de este lado. Ajá. Y ahí yo sabía que ese usuario correspondía a tal persona. Ah, claro. Claro, porque acá, ahí no, acá no hay una relación entre Claro, no, persona acá no y hay una usuario. relación usuario-persona, sino que hay relación entre usuario y perfil. Me faltaría relacionarlo la persona con el usuario. Claro, exactamente. Sí, eso para el miércoles seguramente ya lo veré. Bueno, pero está quedando lindo, ¿eh? Está interesante. Me gustan los grupos de menú, ¿eh? Entidades, control, ¿eh? El submenú control este con los perfiles, usuarios y eh, no sé qué más tenés. Ah, salir. El salir por ahí lo podría sacar, ¿no es cierto? Para que no. Lo voy a poner acá. Arriba. Dale, sí, está bien. Ujú. Y, y este usuario acá, ese lo voy a poner acá al lado. Bien, me gusta. Pero Y está bien ahí también, ¿no? No, digamos, acá no. son detalles, por ejemplo, acá le quiero poner el logo del Politécnico.
Ajá, Ah, está bien. después asignaturas y tengo lo que es entidades. Bien, me gusta, está bien, está Vale, bueno. profe. Luego para el miércoles tengo eso de relacionado con personas. Dale, dale, dale. Perfecto. Bien. Profe, Sí. con Joel tenemos laburo para hacer. ¿Será que podemos salir de la clase? Sí, sí, métanle. Yo no entré, profe, porque el internet de Julio se guía, se entramos, por Sí, eso. es de 6 megas, por eso. Pará. Estoy explotando. Nosotros nos conectamos con 54K. Lo que No, pasa, lo que así pasa es buscamos Pero este es un info, internet de 6 megas que llega de programamos. 6 megas. Este es un internet que a lo sumo llega a uno. figura como 6 megas. O sea, No hay excusa. pero lo descuento. Y Bueno, tener 256 ya era. la verdad. Es- Tal cual, ¿eh? Tal cual. Bueno, profe, salgo de la clase. Salimos. Dale. Vale, profe. Pónganse igual al tanto de lo que hablamos ahora. Sí, Después no sí. quiero que. Voy a ver creo que Majet. ¿Está Majet? No, Mayeki se quedó sin luz. Te cuento nomás. Oh, nuestro grabador. Pero Bien. sí me voy a informar ahora de lo que. No, profe, Bueno, dale. hasta luego. Profe, chao, gente. Bueno. Bien. ¿Alguien más avanzó en algo con el sistema? ¿Pudo hacer el alta de las personas, por ejemplo? ¿Se encontraron con algún problema con la fecha? Bien. Bueno, según nuestro sistema, ¿sí? A ver, vamos a retomar donde estábamos, ¿sí? Tengan en cuenta que ya vimos lo que es el login, ¿sí? El logout también. El registro en sí lo vimos como algo separado para una aplicación genérica, digamos, ¿sí? No para una aplicación de administración o un sistema administrativo como este, donde el registro, digamos, va a estar centralizado. No es que cualquiera se va a poder dar de alta como usuario, sino que va a estar centralizado en un determinado usuario. ¿Eh? Entonces, el registro va a ser nuestro módulo usuario, donde vamos a dar de alta el usuario, pero según nuestro modelo de datos, los usuarios están relacionados a las personas. ¿Eh? A las personas. Entonces, para poder dar de alta a un usuario, en principio necesitamos primero dar de alta a las personas. ¿Eh? ¿Lo podemos hacer todo en una misma transacción? Sí, lo podríamos hacer, pero tengan en cuenta que cuanto más simple, mejor. O sea, no cuesta nada decir, bueno, a ver, busco esta persona, si no está, me voy, la doy de alta. Y después vuelvo al módulo usuario y doy de alta el usuario para esa persona. O directamente desde el módulo persona podemos redireccionar, digamos, al módulo usuario, crear usuario, si es que no existe, crear usuario, pasamos el ID de la persona y automáticamente se carga, digamos, el formulario con la persona ya seleccionada y con la posibilidad de agregar los datos de usuario directamente.
Se podría hacer eso también. Y entonces vamos a tener un usuario que va a estar relacionado a una persona. Y vamos a dar de alta primero a la persona y luego damos de alta al usuario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no cuesta nada dar de alta a la persona, ya que la persona, digamos, va a estar relacionada a múltiples registros. Esa persona va a poder ser un preceptor, un directivo, un profesor, o lo que ustedes consideren, no sé cómo tendrían el modelo de datos, pero la tabla persona en sí está relacionada a varias entidades, ¿cierto? ¿Sí o no? Bien. Entonces, en nuestro módulo persona, que ya lo habíamos desarrollado, ¿sí? En nuestro módulo persona, personas, y módulos, personas. Y que me personas, ¿sí? Habíamos hecho el alta, la modificación y la baja, ¿se acuerdan? Con un PHP de formulario. Teníamos el ABM y el formulario. El formulario es el que muestra el formulario y el ABM es el que procesa justamente esos datos. ¿Sí? ¿Qué nos estaría faltando aquí? Nos estarían faltando las validaciones. ¿Mm? Las validaciones. ¿Qué validaciones tendríamos que hacer al insertar una nueva persona? Exactamente. ¿Sí? Hay algunas validaciones o algunos controles que ya están por base de datos. ¿Cuáles son esos controles? Es decir, podemos ver o podemos identificar o mencionar o decir que hay 3 niveles o 3 lugares donde se pueden hacer validaciones. ¿Sí? La primera instancias de validación podríamos decir, más que niveles. Hay 3 instancias de validación. La primera instancia es la que nosotros vimos primero, que es código JavaScript. ¿Sí? Mediante código JavaScript nosotros nos aseguramos, ¿sí?, que, por ejemplo, aquí en el formulario se ingrese lo que nosotros necesitamos. Esta sería la instancia del cliente, o sea, validaciones a nivel de cliente. ¿Cómo se hacen validación a nivel de cliente o instancia cliente? Mediante JavaScript. ¿Sí? Aquí podemos agregarle patterns, patrones a los textbox, atributos requeridos, validaciones de longitud, de tipo de caracteres, ¿sí? Todas esas validaciones que nosotros vimos en JavaScript se pueden aplicar aquí, ¿sí? La segunda instancia de validación
es aquí, en el PHP que procesa justamente los datos, ¿eh? Que procesa los datos que se reciben por POST, acá, que se reciben por POST desde el cliente. Este recurso PHP se ejecuta en el servidor, ¿sí? Se ejecuta en el servidor. Entonces, la segunda instancia sería la validación en el servidor. Entonces, el cliente envía los datos, el servidor procesa esos datos y realiza la inserción, la modificación o la eliminación de los datos de acuerdo a los valores que recibe, ¿sí? Ahora, podríamos tener una tercera instancia de validación, ¿sí? Esa tercera instancia de validación corresponde a la base de datos. Nosotros podemos configurar reglas en la base de datos de tal forma que si el navegador me permitió cargar un quill con letras, ¿sí? Supongamos, o a ver, sería, si el navegador me permitió cargar números en el apellido y el nombre, el PHP no controló que en el apellido y nombre existan números, ¿sí? Entonces, la tercera instancia podría ser en la base de datos programar o establecer algún control de que cuando yo inserte un registro en la tabla persona, el apellido y el nombre no contenga números, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esas serían las tres instancias de validaciones que podemos tener en nuestra aplicación, ¿sí? ¿Cuál sería la más efectiva a criterio de ustedes? La de la base de datos. La primera. Roberto dice la primera. ¿Correcto? ¿Puede ser? A ver. Profe, ¿Sí? no, o sea, mi pregunta va más que nada por curiosidad. ¿Se Ujú. pueden combinar alguna de, o ambas, digamos, o Bien. todas las formas, todos los métodos? Perfecto. A ver, es otra postura. Yo soy O sea, yo partidario. pregunto, yo no sé si se puede. Sí, está bien, está bien. Es que las tres instancias son independientes, ¿sí? Ah, ok. Las tres instancias son independientes. Es decir que, como vos decís, se pueden combinar y de hecho, para mí sería lo mejor, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Si nosotros aplicamos validaciones de JavaScript aquí, el usuario tiene una respuesta casi inmediata de lo que está haciendo mal, podríamos decir, o de lo que no se permite, ¿sí? Es decir, este formulario que está aquí no tienen que ir todos los datos hasta el servidor procesarlo, y ahí en el PHP darse cuenta que se escribió mal el apellido y el nombre, entonces volver con un mensaje y decirle al usuario, mira, el apellido y el nombre no puede tener un nombre. ¿Sí? Porque ese paso que va del cliente al servidor y del servidor al cliente de nuevo, tiene su costo, digamos, su costo de red, tiene su costo de latencia, tiene diferentes desventajas, ¿no es cierto? ¿Sí? Puede ser lento, puede no ser lento. Si la aplicación web está corriendo dentro de una LAN, digamos, es muy probable que la lentitud ni se note, ¿sí? Pero bueno, pensemos en un escenario donde puede ser que haya problemas de conectividad, qué sé yo, hay microcortes, ¿eh? y
Claro, ¿sí? Entonces, ya está bueno a incorporar validaciones, por eso lo vimos, digamos, validaciones ya directamente en el formulario, ¿eh? Y acostumbrarnos por ahí a hacer o aplicar ese tipo de práctica ya en el formulario mediante JavaScript, que no me garantiza nada, digamos, porque si yo a supongamos, a estos datos, yo los deshabilito, ¿sí? Yo los deshabilito, todos sabemos que vamos al inspector de objetos, qué sé yo, seleccionamos, le sacamos la propiedad disable, y chau tu validación, chau o si le ponemos un rango máximo y mínimo, ¿sí? Eso se puede llegar a modificar aquí en la página, para que ingrese, no sé, un valor diferente, un valor mayor, ¿sí? Nada me garantiza que el usuario no tenga esa capacidad de poder saltar esos controles, ¿sí? Entonces, podríamos decir que las validaciones aquí dentro del formulario son validaciones débiles, ¿eh? Aunque se pueden hacer cosas complejas, que permitan ya, digamos, una validación, una buena validación, que el usuario no pueda modificar la interfaz y pueda ingresar lo que necesita o lo que quiere, ¿sí? Claro, ¿sí? Entonces, está bueno incorporar controles o validaciones aquí porque ya el usuario tiene una respuesta rápida de lo que necesita o de lo que está o lo que nosotros queremos que ingrese el usuario. Podemos poner una máscara inclusive acá con el quill para que ingrese con guioncito, sin guioncito, ¿sí? Exacto. Entonces, en la primera instancia sería por ahí la más débil, pero no necesariamente la menos efectiva, ¿sí? Entonces, está bueno hacer validaciones aquí, ¿sí? Por la respuesta rápida que tiene el usuario, pero también combinarla con validaciones en el servidor, ¿sí? En el servidor aquí. En el PHP. Aquí el usuario, la persona que usa nuestro sistema, no tiene la posibilidad de modificar este PHP. ¿Sí? No lo puede modificar, como si puede hacer al formulario. ¿Sí? Entonces, estaría bueno también incorporar validaciones en el servidor, ¿sí? O reglas de validación en el servidor, para que si de alguna manera alguien incorporó modificaciones o saltó algún control dentro de la interfaz del usuario, el error o la validación se pueda disparar en esta instancia, ¿sí? En esta instancia. Y si llegó acá, bueno, que también se valide, que no tome este PHP, que no tome como cierto, como así tal cual está, los valores que recibe desde el formulario, ¿sí? Como hace esto hace eso. ¿Sí? Exactamente lo que recibe del formulario, así como está, lo guarda en las variables y eso lo inserta en la base de datos, sin ningún tipo de filtro ni de validación, ¿sí? Entonces aquí, en esta instancia, habría también que realizar algún tipo de validación, ¿sí? Porque justamente puede suceder que en la interfaz de usuario se modifiquen los datos y aquí llegue algún valor incoherente, ¿sí? Y la tercera instancia, es programar las validaciones directamente en la base de datos. ¿Sí? Como decía, a ver quién era que decía, que se puede
combinar Rodrigo. ¿Sí? ¿O no? A ver. David. ¿Mm? ¿Sí? Se pueden combinar. Y establecer reglas. No sé si ustedes vieron la parte de triggers, de procedimientos almacenados en la base de datos. ¿No vieron? Bueno, la mayoría de las bases de datos relacionales, o los motores de base de datos relacionales, implementan lo que se llaman triggers, o disparadores. A ver si está por acá. En MySQL la verdad que yo no programé nunca un trigger, ¿sí? A ver acá en la estructura. Los triggers son procesos, o podríamos decir eventos, que se disparan cuando se va a insertar un registro, cuando se va a eliminar, cuando se va a actualizar, antes y después de la eliminación, antes o después de la modificación, antes o después de la eliminación, ¿sí? Entonces yo en ese momento puedo hacer la validación de que no se inserte, por ejemplo, un registro que tenga números en su apellido y nombre, ¿sí? Entonces, puede pasar acá, si no hice la validación, pero en la base de datos acá no va a pasar, ¿sí? No va a pasar porque cuando se intente insertar un registro, va a decir, me va a tirar un error y va a decir el apellido y nombre contiene números, o no se puede introducir números en el apellido y nombre, ¿sí? Eso sería a nivel programación del lado de la base de datos, ¿sí? Programar los disparadores, acá están, disparadores, ¿sí? Estos disparadores podríamos llamarle son como eventos, fíjense, nombre del disparador, me dice, creo un nombre de disparador, personas, insert, vamos a ponerlo, ¿sí? En la tabla persona, ¿en qué momento? ¿Before o after? ¿Sí? Before sería, before quiere decir antes, ¿no es cierto? Y after quiere decir después. ¿De qué? ¿Del insert, del update o del delete? ¿Sí? Hay que tener en cuenta que before, ¿sí? Si se ejecuta antes, el registro no existe en la base de datos. Si se ejecuta después, el registro ya existe en la base de datos, ¿sí? Y aquí viene el código que se va a ejecutar. Este es el código que se va a ejecutar antes o después de que se haya insertado un registro. Y en este código yo tengo la posibilidad de hacer referencia, digamos, a los valores que se están intentando insertar en la tabla personas en este caso, ¿sí? Entonces, ese código es el que se va a ejecutar después o antes de insertar un registro nuevo en la tabla persona. Y yo ahí puedo llegar a disparar un mensaje que diga el apellido y el nombre es incorrecto, el quill ya existe, la fecha de nacimiento es inválida, el correo electrónico no corresponde, ¿sí? Eso a nivel programación de disparadores. Otras opciones son las reglas que yo ya establecí al momento de crear la tabla. Por ejemplo, que el ID persona, el apellido, el nombre y el quill no sean nulos. Es decir, no se permiten cargar valores vacíos, ¿sí? La fecha de nacimiento y el email,
modificación que podría hacer en la base de datos para que no se guarden